Daniel Alear, periodista de la ciudad de Rosario, un gusto que esté en el programa. ¿Cómo va, Antonio? Un gusto para mí estar acá con tu teleaudiencia. Bien, bien. Bueno, la idea era, de alguna manera, hacer un racoto de lo acaecido en estas elecciones, ¿no? Estas elecciones del 16 de junio, que eligieron autoridades y representantes por los próximos 2 y 4 años, ¿no? Lo más importante, un nuevo gobernador y un nuevo intendente. ¿Qué se puede decir? Bueno, lo más importante que fue una fiesta. Lo más importante que no hubo ningún problema, que hubo menos problemas que en las PASO, pese a ese terrible corte de luz con el que nos desayunamos a las 7 de la mañana. Una fiesta oscura, digamos, ¿no? Sí, al comienzo. No, pero llenó de preocupación el corte. Pero se superaron los primeros momentos con una gran voluntad de las autoridades de mesa, de la gente que fue a votar, todo el mundo iluminándose un poco con sus celulares. Y aquello que se pensaba que podía ser un problemón, bueno, se superó y bueno, transcurrió la jornada con total normalidad, una jornada democrática donde todos los santafesinos pudieron ir a expresar su voluntad, ¿no? Y luego, culminando la jornada, pese a los agoreros de siempre, el escrutinio provisorio fue muy bien hecho, la transmisión de datos también, y rápidamente todo el mundo se enteró cómo habían salido las elecciones, quién había ganado y quién había perdido. A ver, el post-elecciones, ¿no? ¿El resultado tuvo que ver con las encuestas, con lo que se decía antes, o fue una elección totalmente azarosa? No, las encuestas siempre aciertan. Siempre es esto. Siempre aciertan. Lo que pasa es que después se dan a publicidad o se dan a conocer encuestas un poco retocadas o dibujadas. Operadas, ¿no? Como se dice. Operadas. Pero si vos recordás, había encuestas finales que daban 4 puntos a favor de uno o del otro. Ahora, teniendo en cuenta el margen de error de esas encuestas, todo salió como correspondía. Estamos hablando de Perotti y de Omar Perotti y de Antonio Bonfatti. Sí, que eran los que se pueden medir, ¿no? Las demás listas es muy difícil medirlas, y acá en la ciudad pasó lo mismo. Todo el mundo sabía que Hapkin era el que ganaba las elecciones, ¿no? Lo que no se sabía por cuánto, algunos decían 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, pero ahí estuvieron los resultados bien, ¿no? A nivel provincial, ¿qué se puede decir? Vuelve el peronismo después de 12 años al poder, que es una segunda etapa luego de esos 24 años anteriores, luego del advenimiento de la democracia, de 1983 al 2007. ¿Por qué gana el peronismo? Y debe haber múltiples razones, ¿no? Me parece que el gobierno socialista muchas cosas las hizo bien, pero falló en algunas fundamentales como el tema seguridad. Más allá de que cuando el gobernador Lifschitz entró a la gobernación, fue elegido como gobernador, dijo en varios discursos que él tenía la solución para el tema de seguridad. Bueno, después evidentemente se ha topado con la realidad que no es tan sencillo, no es tan fácil, no. Volver a la seguridad que conocíamos no es un problema policial, nada más. Es un problema interdisciplinario, interministerial. Entra la educación, entra lo social, entra la falta de trabajo. En la medida que no se le pueda devolver la dignidad a la persona, va a ser muy difícil volver a tener la seguridad que todos ansiamos, ¿no? Aquella de que podíamos transitar por las calles con tranquilidad, o que nuestros hijos y nietos podían salir a jugar a la vereda. Hoy todo el mundo está preocupado. A mí me parece que eso ha sido una materia que los socialistas no pudieron cumplir, ¿no? O la abordaron mal o se equivocaron, claro. Y eso me parece que influyó. Además de otros aspectos, fundamentalmente, que la gente me parece que estaba cansada un poco del sello, ¿no? Claro. Y no es mala la alternancia en el poder. Me parece que hace a la democracia. Ahora, Perotti es un hombre que no se sabe si es kirchnerista, no kirchnerista. No, Perotti es peronista. Es peronista. Peronista. Una persona bastante particular, ¿no? No, es un peronista del viejo moderado, lacónico, hablo poco. Del viejo cuño, un tipo hecho en la fragua de Rafaela. Vos sabés que Rafaela, cuando en el país en los años 90 se comenzaba a hablar de la globalización, Rafaela era una ciudad que, según sus propios empresarios, era una ciudad que estaba ya globalizada. Tenía relaciones con el mundo, tenía, hasta tengo entendido, no te lo aseguro, pero tenía como una concesión en el puerto de Buenos Aires para poder exportar, tenía relaciones con empresas norteamericanas. Recordemos que Rafaela tiene un pueblo industrial muy importante. Bueno, justamente por eso.
y los empresarios eran los que marcaban a los políticos. Y de ahí surge Perotti, que además fue un buen intendente, ha sido un funcionario que no ha tenido mayores problemas, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con algunas medidas que no dependían enteramente de él, ¿no? Claro. Porque un ministro hace lo que el gobernador le ordena o se va a la casa. Entonces algunas cosas que se le criticaban a Perotti se ve que no han sido de la magnitud suficiente como para mermar su posibilidad de triunfo, que no fue un triunfo muy holgado, pero fue interesante, ¿no? ¿Influyó que a nivel nacional los temas del kirchnerismo, o al menos que no esté en el poder, para la victoria de Perotti? Porque, a ver, recordemos, en otras circunstancias, el kirchnerismo sabíamos que tenía muy buena relación con el socialismo, incluso jugaba a que no gane el dirigente peronista que se postulara, ¿no?, en la elección a nivel provincial. Por eso el peronismo no podía dar vuelta a este ciclo socialista. No, a mí me da la sensación de que lo nacional no ha tenido injerencia en las provincias, en ninguna de las provincias y tampoco en Santa Fe. Aunque sí hubo apoyo del kirchnerismo, algo de apoyo hubo, ¿no? Bueno, pero al kirchnerismo no le fue bien en Santa Fe en las elecciones. Hubo muchos votos peronistas para Perotti, peronistas o de santafesinos a Perotti, que negaron el voto al kirchnerismo. Claro. La diferencia que hay entre los votos que sacó Perotti y los votos que sacó Busato, que era el representante del kirchnerismo, un hombre de Agustín Rossi, encabezando la lista de diputados, más de 400.000 votos de diferencia. Hubo 400.000 votantes de Perotti que le dijeron no al kirchnerismo de Busato. Pasó lo mismo acá en Rosario. Perotti fue el candidato, el político más votado. Fue más votado que Bonfatti, fue más votado que Hapkin y fue más votado que Lipschitz. Sacó 40.000 votos más que Zuckerman. Que era el candidato kirchnerista. Que era el candidato kirchnerista. Y sacó 120.000 votos más que Busato, que era el otro candidato kirchnerista. Claro. O sea, que algo que demostraron las elecciones del domingo es que hay muchos peronistas que votan peronismo, pero que no votan kirchnerismo. Y eso hay que tenerlo en cuenta para las elecciones que vienen. Ya hablamos de Rosario, ¿no? Nos metemos más en lo que pasó. ¿Qué es lo que se puede esperar de Rosario, ¿no? Ahora con un intendente como Hapkin, un intendente electo, que forma parte del Frente Progresista Cívico-Social, pero tiene su partido propio, creo, que viene del espacio de Elisa Carrió, de la coalición Civicari, y que antes de eso estuvo en el radicalismo y fue un conspicuo militante universitario de la Franja Morada. ¿Qué se puede esperar de eso? ¿Sigue lo mismo o va a haber algún cambio? Yo creo que Rosario puede esperar mucho y que va a haber cambios fundamentales. Yo creo que este muchacho se ha preparado, un muchacho de 40 y pico, 50 años, no sé bien cuánto tiene. Sí, joven. Pero sumamente joven. Me parece que va a haber cambios rotundos, fundamentales. Al margen de que es un rosarino, se ha preparado desde muy chiquito, desde muy jovencito, para estas instancias. Él empezó su carrera política en el colegio secundario, transitó a la universidad siendo dirigente de FUA, de FUR, fue uno de los hijos políticos, ¿no?, mimado de Alfonsín. Alfonsín lo mandó a Europa, tengo entendido, a estudiar en la Escuela de Administración Francesa, o hizo unos cursos allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un muchacho que está preparado para estas contingencias. Después ha tenido una familia muy comprometida con la realidad de la ciudad, y por lo tanto tengo esperanzas de que realmente Rosario reciba de parte de él el espaldarazo que necesitamos. Rosario tiene que salir del discurso del concurso de barrilete y de los bailarines del puerto a la ciudad que necesita tranvías, subterráneos, trenes, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que modernizarse, en definitiva. Tiene que modernizarse, como son las grandes capitales del mundo, porque resulta que van muchos funcionarios municipales, recorren el mundo, entonces lo que ven allá se lo traen. Pero tonterías traen. Oye, y a mi juicio, no sé si coincidís, tiene que definirse si quiere ser una ciudad productiva, una ciudad de servicios, porque hoy en día es ni chicha ni limonada, digamos, no se sabe. Bueno, será un poco industrial y un poco de servicio. Tampoco hay mucho espacio para la industria, ¿no? No, en la zona oeste solamente. Sí, yo creo que deben quedar 200, 300 hectáreas, bueno, esperemos que ahí se armen parques industriales adecuados. Pero hoy lo que hay que trabajar es la zona metropolitana. El 50-60 kilómetros alrededor de las grandes ciudades ya no se resuelven los problemas solo dentro de la ciudad, hay que pensarlos así. Digo, si vos estás pensando en transportes o energía o caminos o lo que se te ocurra, te tenés que pensarlo en esa distancia, ¿no? ¿Cómo va a ser la relación
¿cómo anticipás que va a ser la relación entre Pablo Habking, un candidato ya electo con estas características, alguien dentro del Frente Progresista, pero que viene del radicalismo, con alguien como Omar Perotti? ¿Qué se puede ver, esperar? A mí me parece que van a ser relaciones excelentes porque son dos hombres de la política. Son hombres hechos en la política, por lo tanto son gente de diálogo. Yo no lo conozco personalmente a Perotti, pero sí he seguido un poco su trayectoria. Es un hombre que no genera conflicto, todo lo contrario. ¿Se puede dar una situación parecida a la que se dio durante los años 80 entre un gobierno de signo radical y un gobierno peronista que articulen ¿no? la relación? Bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer, no me llamaría la atención, ¿no? Claro. Es lo que debe ser un buen dirigente político. No enfrentarse, sino sumar los esfuerzos, ¿no? Así que yo estoy esperanzado en que las cosas van a andar bien y que a Rosario le va a ir mejor de como le iba, eso sin duda. Daniel Aller, un placer como siempre. No, te agradezco mucho la invitación. Muchas gracias.